Muy buenos días, bienvenidos a Canal Agrositio. Bueno, vamos a darle a usted datos, pero concretos, datos estudiados de gente que se dedica justamente a explorar qué es lo que pasa en el ámbito del sector agropecuario y de la cadena agroindustrial. Vamos a tratar de estudiar también cómo es el humor del productor, qué le pasa, cómo es el tema de la confianza en la adopción de tecnología. ¿Quién es más optimista, el agricultor o el ganadero respecto a lo que viene? ¿Qué pasa en el tema de la gente joven? Históricamente, a lo mejor más grande administrando campos y hoy camada de gente mucho más joven. ¿Qué pasa con el nivel educativo? Hablábamos hace poquito con el vicepresidente de CREA, nos decía, el nivel educativo y de entrenamiento del productor argentino es altísimo comparado, digamos, incluso con Estados Unidos, los países más desarrollados. ¿Es así, no es así? ¿Qué es lo que pasa también con problemáticas tecnológicas, ¿no? Como malezas, plagas, uso de fitosanitarios? Bueno, todo eso lo vamos a charlar con Diego White. Diego White, un gran amigo, ex asesor CREA, director de estudio de CREA, agregado agrícola en Europa, un tipo con amplia experiencia, director de Casa Mora y Arauge, alguien que desde hace muchos años siempre lo tenemos como referente para estudiar estas cosas. Bueno, Diego, un gusto tenerte. Hacía tiempo que no nos sentábamos a charlar así, ¿no? Nos encontramos siempre en toda la jornada, pero no nos sentábamos. Hacía rato, al principio de año, creo que, ¿no? Al principio de año del 2014. 2014, sí, como que sí. siempre arrancamos el año con vos. Sí. Bien, vamos primero a la relación entre el productor y el gobierno, ¿no? Con este gobierno que durante 11 años y pico nos ha llevado muy bien, ¿no? No. Pero también algo que vos me comentabas que es interesante, que es, ¿alguna vez se llevó bien con algún gobierno? ¿Alguna vez estuvo contento? Contanos un poco de eso. Mira, la verdad que la relación del productor con digamos, en este momento, digamos, es un hecho inédito, digamos. Nunca he visto tanto mal humor en el agro como en este momento. Sobre todo, mal humor en general y mal humor con el gobierno, digamos, que obviamente el responsable de la situación tan mala que tiene el productor en este momento, con números que no cierran, con rendimientos que tiene que obtener para no perder plata muy altos y que de alguna manera le está generando demasiados problemas. Pero siguiendo lo que vos estás hablando y comentando, yo diría que en el fondo el productor, para ser justo, el productor de la pecuaria nunca estuvo muy de novio con las autoridades gubernamentales, no tuvo una gran relación. Había otros sectores, por ejemplo los industriales o el comercio que sí, tenían un vínculo más ¿Qué pasaba? claro. ¿Por qué existía esto? Es difícil, o sea, en general te diría que nosotros hacemos, digamos, con frecuencia variable estudios sobre el humor de los productores vinculados a se identifica con la percepción sobre el futuro, la situación actual, la percepción sobre el futuro de la autoridad máxima, del ministro de Agricultura, las políticas, y tratar de indagar las razones de por qué está descontento o disconforme. En general, te diría, en la mayoría de los periodos y años, la situación no era para nada muy favorable desde el punto de vista de su optimismo hacia el futuro. Siempre hay años mejores que otros, claramente. Pero sé que siempre los gobiernos, cuando el productor tenía un problema con la carne, le frenaban las carnes. Claro, tal cual. Cuando algo aumentaba, le ponían precio máximo. Era como que siempre te venían a pagar el negocio, ¿no? Lo estoy describiendo como un hecho clarísimo. Bueno, justamente la retención. La retención es el factor, digamos, que ha generado mal humor permanente en el productor, se siente castigado injustamente, lo cual es cierto, si uno quiere, porque obviamente es un monto cada vez más importante. Infierno, ¿no? Baja. Si ganar a estorbarlo, no te metas. Exactamente. Y esto te diría que es la causa principal del mal humor en casi todas las épocas. En general, todo lo que es impuestos es lo que le afecta más, y obviamente, bueno, a veces los costos altos o los precios bajos, ahí varía de acuerdo a las épocas. Ahora, esto diría que en general ocurrió en todos los periodos, mirando los últimos 20 años. Pero fue se acentuó más esa bronca. Bueno, en este momento diría que es lejos lo peor, no hay parámetro comparable. Lo que sí diría que ¿cómo se llama? El periodo, yo diría el único periodo que yo recuerdo que haya habido un humor satisfactorio, digamos, y predisposición a la inversión y señales claras de inversión del productor, o sea, de cambio, fue
en el periodo de la convertibilidad, aunque parezca, mucha gente le puede llamar la atención. La convertibilidad, y eso lo hemos dicho en más de un artículo, la convertibilidad tuvo su periodo su periodo del inicio que fue difícil para poder manejarlo, ¿no? No se entendía muy bien. El cambio fue tan abrupto, pensar que pasamos de no tener más retenciones y no pagar derechos de importación. O sea, fue una cosa, se abrieron la puerta. Claro. Le costó mucho a algunos de los productores chicos, digamos, tuvieron sus problemas graves, pero el productor más tecnificado, más grande, se incorporó a esta ola y de alguna manera, bueno, tuvo años muy buenos hasta el tequila, te diría, hasta entre el 2013 y 2007, esos 4 años fueron excelentes y el humor del productor cambió. De hecho, la convertibilidad generó el incremento, digamos, de la producción argentina, o sea, se incrementó en un periodo corto más que en 40 años, fue una cosa espectacular. Bueno, ahí surgió también el boom de la siembra directa. Sí, después, pero teníamos fertilizantes sin retenciones, teníamos pero también los precios eran malísimos, ¿no? Y los precios no eran tan buenos en esa época. Claro, por eso digo, digamos, una baja de costo fuerte. Bueno, en fin, esa es la situación. Esto es algo tan inédito que, digamos, uno supone que esto no puede durar demasiado, digamos. Saliendo de lo que es el gobierno, porque esto es una cosa interesante arrancando el 2015, ¿no? Ahora que vos me haces acordar que en el 2014 también nos sentamos a analizar el 2014. Yo no te voy a decir que el productor sea optimista, digamos, mirando el presente, pero me parece que hay algunos que son esperanzados mirando el mediano plazo. Sí, por supuesto. ¿Se observa algo de eso? Sí, yo diría que el productor, digamos, bueno, obviamente, si uno tiene que segmentar al productor más grande y con mayor uso de tecnología, obviamente está con mayor optimismo que el chico. La ve más clara. La ve más clara, eso por un lado. Tiene una percepción mejor. De todas maneras, sí, es así, hay una percepción mejor del grande que el chico. ¿Y entre economías regionales, agricultores y ganaderos? Mira, el ganadero hoy por hoy es mucho más optimista que el agrícola. El ganadero, mucho más optimista que el agrícola pampeano. Y te diría que el más problemático es el no pampeano. Y acá tenemos el no pampeano, con economías regionales, como puede ser el Nueva Guinea, y el no pampeano ya en economías regionales muy concretas, sobre todo frutas. Estamos haciendo un trabajo sobre frutas ahora, sobre el uso de agroquímicos en frutas. Y le hicimos otro muy parecido al año pasado. O sea, el cambio es brutal, desde el punto de vista del uso de agroquímicos. O sea, de la cantidad de hectáreas tratadas con insecticidas y fungicidas en las frutas. Es un cambio absoluto. Cambio en el sentido de... Bajó. O sea, un uso mucho más... Bajó. Pero bajó, ¿vos decís porque cayó el mercado o bajó porque es más racional el modelo agronómico? No, bajó porque hay malaria. Porque hay malaria. Bueno, pasa lo mismo, yo creo que... Bueno, en este caso, yo creo que las economías regionales se asustan. Si tanto lo que es el Valle, lo que es Mendoza y lo que es Corrientes, Citrus y lo que es el Limón. O sea, todas bajan en los niveles de consumo de agroquímicos en superficie tratada. También se ha visto algo en el uso, yo leí algo en el uso de semilla, ¿no? Por ejemplo, en semillas híbridas, semilla, digamos, de más valor tecnológico, esa semilla que ponemos en maíz van de 150 a $200 versus las que están abajo, las que tienen genes estaqueados, cosas por el estilo. Y también en el uso de semilla en autógamas en soja, ¿no? Como que hubo aparentemente un porcentaje mucho menor de uso de semilla fiscalizada, registrada, etcétera, ¿no? Como diciendo, bueno, flaco, voy a usar la soja que tengo mía, abro el silo bolsa, la limpio y chao. Eso es lógico. En general, bueno, sabes bien que la mucho mayor proporción de soja bolsa blanca que soja... ¿Ha crecido? O sea, ha crecido. Históricamente siempre fue mayor. No, es mayor, pero no tengo datos de este año, 2004, 2005, 2014, 2015, pero probablemente sea así.
Decime, a nivel demográfico, ¿no? Porque también es interesante en esto y para estudiar un poco la lógica del productor y todo, a mí me apasiona el tema de los jóvenes, llámalo, esta interacción entre los jóvenes y la capacidad o la cantidad de conocimiento invertido dentro del sector, ¿no? Sí. No quiero decir que los más veteranos no le apliquemos conocimiento, pero creo que ha venido también una camada, a lo mejor menos 40, menos 45, menos 50, que han empezado a tomar los negocios con otra onda de gestión, muchos ya profesionales agrónomos. Totalmente de acuerdo. Yo creo que hay un cambio. Te diría que si uno mira los números de hace 20 años, las mira de ahora no tienen nada que ver. Ajá. Desde el punto de vista de la cantidad de productores de menores de 45 o 50 años, muchísimo más productores de esa franja etaria. Era más veteranos. Más veteranos, todos más veteranos, mucho más veteranos. Y por otro lado, el nivel de educación. Hoy por hoy, la mayoría de los productores que están gerenciando una empresa agropecuaria son por lo menos terciarios. Claro. No, antes no era así. O sea, los números, bueno, hay tablas sobre el tema, pero más o menos te doy el concepto. O sea, esto es una base enorme para poder aumentar la producción y los rendimientos. Es como que tenés un seleccionado espectacular, sí, que el problema es que no lo puedes usar ahí para que vaya a jugar el mundial. Además te agrego otra cosa, el productor argentino en general, si lo comparás con el americano, la predisposición a la adopción de tecnología es mucho mayor, es mucho más rápida, es más jugado, ¿no? Mucho más jugado. Yo te cuento, nosotros hicimos un trabajo que fue bastante importante en su época con una consultora americana. Cuando empezó la ARR, antes, el año anterior al lanzamiento, hicimos lo que se llama un concept test, digamos, un test de concepto para evaluar qué opinaba sobre el producto descripto. Sí. Lo mismo se hizo en Estados Unidos. La consultora colega hizo lo mismo en Estados Unidos, pero un año antes. Cuando terminamos el trabajo, fue muy interesante, los americanos nos llamaban y decían, pero no puede ser, Diego, mirá las cifras. Pero ¿cómo? No puede ser que el productor argentino tenga mayor posibilidad de adopción de tecnología que nosotros. Y era así, fue así, y es así. Se juega. Es mucho más predispuesto a probar nuevos productos. No digo que todos, porque no todos los productos son tecnológicos tampoco, ¿no? Pero digo, en promedio es muy superior. Diego, vos que trabajás con casi todas las empresas y con muchas instituciones haciendo investigación, tu equipo, ¿hubo preocupación ya en el 2014 por saber, digamos, qué iba a ir pasando hacia adelante? Como si yo dijese, cuando uno toma esa onda esperanzada, vos decís, y vamos a sembrar con un gobierno, vamos a cosechar con otro. Sí, sin duda. ¿No? Entonces, qué sé yo empezaría a trabajar en, muchachos, a ver cómo podemos usar semillas certificadas, semillas garantizadas, utilizar agroquímicos, digamos, buenos productos, mayor utilización de fertilizantes. Está bien, tampoco vas a hipotecar la vida si no te da, pero las empresas se preocuparon por esto, por lo que viene, porque va a haber un salto, me parece, cuantitativa. ¿Del productor o la empresa que es la...? No, las empresas tratando de saber qué piensan los productores, ¿no? Vos trabajás más con las empresas y a través de la información que recabás de los productores. Mirá, bueno, el 2014, claramente, bueno, la preocupación en el agro existe. Claramente todos los indicadores, yo no tengo datos de 2014 en 2015, pero estimo y supongo que el uso de agroquímicos de haber disminuido, cosa que no ocurría, a pesar que los años eran por ahí malos, peor, pero había una base, es decir, te puedo decir, aproximadamente el 50% del área de sojera se trataba con fungicidas. Hay años más, años menos, de acuerdo al nivel de humedad del ambiente, ¿viste? Y de hecho, las tres marcas líderes, que obviamente son las más caras, están lejos a la cabeza. Ahora, si vos hablas de insecticidas, te diría que, bueno, este año, digamos, probablemente yo visualice, sin haber visto ningún número, de que la proporción del uso de genéricos creció. Ajá. Debe haber crecido, claro, en relación a lo que son marcas, y hay un montón de insecticidas nuevos, ¿viste?, con nuevas moléculas. Y van a lo fácil, hipermetrina, ¿viste? Van a lo endosulfán.
sin especificar marca, o sea, sí, son productos. Sí, y esto yo creo que es una realidad que esperemos que dure poco tiempo, ¿no? Pero de alguna manera esto es claro, y yo creo que las empresas lo tienen re claro, ¿no? Diego, han aparecido problemas que yo creo, me parece, también se pueden articular justamente con esta malaria económica, con estas políticas que hicieron que el productor se descapitalizara, ¿no? Y me refiero específicamente a esta proliferación de los últimos 4 o 5 años de malezas tolerantes, malezas resistentes, glifosato que encontró, volvieron a aparecer cosas que yo estudiaba en la facultad y vos seguramente viviste, que era sorgo de Alepo, Gramón, qué sé yo, más más 24 más re complicada, ¿no? Y además aparición de herbicidas que ya estaban casi a de baja. Sí, volver a escuchar Bumble 4D, claro, todo eso mezcla. Sí, exacto. Sí, estuvimos investigando sobre el tema de las malezas resistentes y la actitud del productor frente a este tema. En general, el productor está preocupado por este tema, esto está claro, y de alguna manera hay una proporción no menor que hace uso de esta tecnología, entre comillas, que es el uso del digamos, el glifosato mezclado con otro herbicida para controlar malezas muy difíciles, como la rama negra, hasta malezas un poco más fáciles. En general, lo que uno percibe es que la clave, o sea, hay gente que está satisfecha y hay gente que no está satisfecha. Pongámosle 50 y 50, claro, más o menos. La gente que está satisfecha con la aplicación es porque ha dado con el clavo, es decir, es optimista con el tema, lo ve muy importante y entonces trata de solucionarla de la mejor manera posible. Pero la clave es el momento de la aplicación. O sea, acá esto es muy finito, digamos. Si uno se pasa el momento de la aplicación, la respuesta no existe. Claro. Que estos son los que marcan los que no están conformes. O sea, esto es un tema en el cual se requiere asesoramiento. En general, el asesor es una figura clave en esto, para elegir el momento adecuado. Pues si no, estás tirando plata al cohete. Claro. Pero creo que, bueno, yo creo que es una tecnología, como todas las tecnologías, al final se terminan imponiendo. Y me parece que, bueno, no hay otra, ¿no? El problema es un tema que viene creciendo. Para ir cerrando, y me parece que también es importante que vos haces un trabajo que es un clásico, un trabajo que lo haces cada 2 años, que me parece que es fundamental, y que creo también que va cobrando más relevancia año tras año, que es la comunicación, ¿no? Porque cuando vos hablaste de productores más jóvenes, hablaste de nivel educativo, hablaste de compartir conocimiento, etcétera, empiezan a aparecer los medios, ¿no? Los medios de comunicación, lo que antes era, qué sé yo, las revistas y el lugar que fueron ocupando. Nosotros recibíamos revistas, yo vivía en La Pampa, recibía las revistitas, los fascículos, el diario, pero digamos, toda esa papelería de alguna manera también se fue acabando. La aparición de Internet, que eso es boom de que estemos hablando ahora, y por HD lo vea cualquiera en cualquier lugar y cuando quiere, la radio, la televisión. Ahora estás lanzándolo de nuevo, ¿no? Sí, ahora a las empresas les encanta porque en el fondo saben que con esa herramienta saben dónde poner la plata, ¿no? Dónde hacer publicidad. Sí, es un estudio que hacemos cada 2 años, que anda muy bien, así hay mucho interés en este producto. ¿Usted lleva como 14 años con esto? ¿Puede ser? Porque yo me acuerdo de haber leído, por lo menos antes, de internet, haberlo leído. Sí, 12, un poco más. años. Pero con el formato actual debemos llevar unas 10 mediciones. Bueno, son 20 años, porque son cada 2 años. Pero, bueno, lo interesante del trabajo es justamente ver la evolución. Lo interesante es ver evoluciones, ¿no? Y claramente hay evoluciones que no tienen vuelta. O sea, el crecimiento de los medios virtuales, llamémoslo de alguna manera, crecen enormemente y bueno, y lo que es gráfica tiende a disminuir, o por lo menos no crecer. Claro. Y bueno, la televisión sigue siendo un poco el rey de la audiencia, para informarse, digo, claro, ¿no? Básicamente estamos midiendo siempre información para informarse. Pero bueno, yo creo que los cambios se producen. Lo que interesante es evaluarlo por zonas. Hay zonas que tienen comportamientos muy diferentes desde el punto de vista del tipo de medio que usan. Por ejemplo, ¿hay algún dato? Sí, eso te iba a bueno, los cordobeses, por ejemplo, consumen medios locales. Básicamente medios locales. Es poco medio nacional. En cambio, Buenos Aires es al revés. Pero esto siempre fue así.
Es más abierto a leer cosas de distintos lugares. Exactamente. No, los cordobeses tienen esta costumbre. Cadena 13, Cadena 13, chao. Claro. Sí. Pero esto sí, en Santa Fe es mixto también, Tardías es mixto, usan de las dos. Pero creo que es interesante y siempre estamos tratando de incorporar cosas nuevas, elementos nuevos para medir, porque obviamente hay cambios, hay modificaciones, hay interés de mismos suscriptores a incorporar preguntas especiales. ¿Cómo que, por ejemplo? Danos alguna curiosidad así de cosas que tienen que ver, porque la verdad que es interesante. Bueno, por ejemplo, de la comunicación y cómo preguntas, por ejemplo, ¿qué es lo que le falta a la información que se brinda por internet en relación al agro? ¿Qué le falta? ¿Qué le gustaría recibir que no recibe? Por ejemplo, demandas, básicas demandas. Ese tipo de cosas. La verdad que nos agregan digamos data que nosotros la ponemos, digamos, porque me parece que enriquece. A veces a uno no se le ocurre algunas cosas. Diego, redes sociales, ¿cómo impacta? Porque claro, hay muchas cosas que, por ejemplo, esta nota dentro de 2 horas está rebotando en Twitter genera, cada uno va y se le retuitea 1000 tipos más, o 1000 se lo retuitean otros 1000, o Facebook. ¿Cómo es el impacto ahí? Bueno, digamos, yo diría que si separamos el uso de las redes sociales en lo que es el uso para la actividad en cuestión es un caso, si lo damos para la actividad personal es otro. La actividad personal yo creo que la difusión es enorme. A nivel de la actividad profesional, técnica o del negocio, diría que todavía no es muy importante. No es muy importante. Obviamente lidera Facebook, ¿no? Pero bueno, yo creo que como todo va a crecer. Claro. Es un tema de tiempo. Tiene que madurar. ¿Cuándo largás con esto que es un...? Porque esto vos lo hacés como en 500 productores, ¿no? Y, es una muestra muy grande. Toda Pampa Húmeda. Nos hemos concentrado en Pampa Húmeda. Bien segmentado por zonas, productores medianos y grandes. Lo hacemos, en toda la Pampa Húmeda. En toda la Pampa Húmeda. ¿Cuántos son los casos? 500. Es una muestra importante. Es importante. Es una muestra muy grande. ¿Cuándo lo arrancan y cuándo está la mirá, gustaría saber, pero la idea es salir ya a fin de mes. Sí. Ok. O sea que la información elaborada y todo la tendrán para mayo. No, antes. Muy bien. Abril. Claro, viene un momento justo como para tomar tomar las empresas decisiones. cada vez me piden más que adelantarlo porque tienen que hacer sus planes de medios antes. Sí, es un clásico, ese trabajo es un clásico. Bueno, Diego, muchísimas gracias por acompañarnos, excelente, la realidad que es información de esta que una vez se opina, observa, mira, da un poco su propia procesión, digamos, lo que uno más o menos observa localmente, en mi caso, encuestando y charlando con gente, pero vos tenés el dato, digamos, fáctico del tipo que estudia, que releva, que lo saca cuantitativamente, etcétera. Diego, gracias. Un gusto tenerte como siempre. Muchísimas gracias. Chao. Con usted lo seguimos viendo acá en Canal Agrositio.